Hola, saludos, soy Wendy y como todos los martes en Yo-Yo Jonas, hoy hablaremos de educación financiera. Saben que hoy voy a comentarles una película que la vi la había visto ya muchas veces antes, pero así por si acaso se me apareció este fin de semana y dije sí o sí vamos a hablar de esta película porque es muy buena. Tanto la primera como la segunda parte son buenísimas. Si es que tuviesen la oportunidad, pues sería bueno que vean las dos partes. Pero en este caso voy a comentar de la segunda, que además es mi favorita porque actúa Shia LaBeouf, me encanta ese actor. Lástima que ya no lo hemos visto en producciones más recientes, pero bueno, actúa él y también actúa Michael Douglas, así que es una buenísima película. ¿Qué se llama la película? Wall Street 2. El dinero nunca duerme. The Money Never Sleeps. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en esta película? Primero, la forma en la que se gestiona una crisis financiera. Todo el mundo este año nos ha dicho cuánto ha aumentado la pobreza, cuánta crisis ha habido, pero nadie nos ha dicho cuánta gente se ha enriquecido o cuántos son los que han salido más favorecidos de esta crisis. ¿Se acuerdan que hemos hablado hace unas 2 semanas de Warren Buffett, que en la crisis del 2008 él quedó entre los 8 más millonarios? ¿Cómo lo logró, no es cierto? Esta película habla de esa crisis del 2008 y de cómo muchos perdieron mucho dinero, pero otros incrementaron sus fortunas hasta 5 veces más. El personaje principal es Gordon Gekko, que en realidad es un personaje ficticio, pero a través de él podemos ver cómo se ha configurado una serie de personas en el mundo económico internacional que realmente han podido tal vez gestionar la crisis de la forma en la que él vio que se podía hacer. La trama gira en torno a este personaje, Gordon Gekko, y a su yerno, que es Jacob Moore, que está interpretado por Shia LaBeouf, que a la vez que su yerno también es un joven economista muy ávido de querer sobresalir y de querer ser alguien en el medio económico. Además que lo mueve una venganza porque su mentor, la persona que era como un padre para él, se había suicidado a causa de esa recesión que además fue manejada o fue manipulada por otros grandes inversionistas y banqueros, además, para salir favorecidos. Ahí hay unas partes muy intensas en la película donde también se ve cómo los bancos, toditos los bancos de Norteamérica, le piden al gobierno que interceda para parar la recesión, porque si no ellos van a ir a la quiebra, pero en realidad lo hacen como una amenaza. O sea, no era real que los bancos iban a quebrar, todos los bancos, pero ellos querían que el gobierno asuma la pérdida para ellos no perder ni un centavo, y entonces le exigen de que haga como una nacionalización prácticamente, a lo que se opone una parte del gobierno, porque eso vendría a ser caer, por ejemplo, en una política socialista en que el gobierno asume toda la responsabilidad privada, y no es así, ¿no es cierto? Entonces es una parte muy interesante de la película donde se toca este tema económico visto de esa forma, porque además en el personaje de Breton se ve que es un hombre muy codicioso, que es el que propicia además que suceda todo esto con una simple especulación. Lanza al mercado una serie de especulaciones que para un lenguaje corriente como nosotros sería una serie de chismes mal hechos sobre el competidor, que en este caso es el mentor de Jacob Moore, y entonces provoca que él se suicida, y a partir de que se suicida pues empieza a caer todo cae. Hay una parte muy interesante donde Jacob Moore le pregunta a su mentor y le dice: estamos cayendo como si estuviéramos en la quiebra absoluta, ¿no? Y el mentor le dice: estás haciendo la pregunta equivocada. Pregunta quién no lo está haciendo. O sea, como diciéndole de que realmente cuando ocurre una crisis tan fuerte, una recesión, una quiebra, no pregunte si a todos les está pasando, pregunta a quién no le está sucediendo, porque es al que no le está sucediendo y tiene la respuesta para frenar esto, o es que lo provocó, ¿no? Entonces esa es una cosa súper importante. Y después hay muchos mensajes así muy buenos, pero uno con el que me quedo y que me encantó además es que Gekko le dice a Jacob, que Gordon Gekko le dice a Jacob Moore que él cuando estuvo en prisión y antes de que esté en prisión, cuando estuvo en la cima de la economía, logró entender de que lo más importante no era el dinero,
sino el tiempo. ¿Por qué? Porque si pierdes 10,000 o 100,000 bolivianos o 50,000 bolivianos, o si pierdes 10 bolivianos, los vas a poder recuperar, siempre los vas a poder recuperar, siempre. Pero si pierdes el tiempo que hubiera podido ganar ese dinero, has perdido todo. Entonces, verdaderamente es una lógica muy interesante. Y otra parte muy, muy interesante de la película es también en el personaje de Gordon Gekko, que nos damos cuenta que la mayoría de nosotros pensamos que cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos un solo boliviano en el bolsillo, es que estamos pobres, o sea, estamos pobres y es lo peor y nos sentimos de lo peor y sentimos que no vamos a ir a ningún lado, que nuestra vida no avanza y empezamos a idealizar de que el dinero es la solución para todo. O sea, si tuviera dinero haría esto, si tuviera dinero haría lo otro, si tuviera dinero haría esta otra cosa. Estamos tan mentalizados en que viendo los billetes o el dinero en la cartera y en el bolsillo es que somos alguien y somos capaces de hacer algo, que en la realidad por eso nunca lo vamos a lograr, por eso nunca vamos a lograr hacer nada. La verdad es que debemos dejar de pensar así. Es igual que lo explica Gordon Gekko, él lo explica perfectamente en la película, porque él dice: el dinero es parte de la creación, uno crea el dinero, pero lo crea a partir de lo que uno hace, incluso de las decisiones que uno toma. Por ejemplo, si tú quieres ahorrar de verdad, entonces puedes decirle a tu papá: no quiero que me des más dinero para recreo ni para cosas, y júntalo por mí y en 3 meses me lo das. Tú te haces un apunte, él se hace un apunte y entonces llegan los 3 meses y en vez de que te haya dado los 20 bolivianos que te daba cada semana, pues te va a tener que dar los 400 bolivianos de esos meses que tú no lo pediste. ¿Entiendes eso, no es cierto? Puede ser que esos 4 meses no has tenido un boliviano en tu bolsillo, pero el hecho de haber gestionado esa decisión, de haberle dicho no me des nada y después de 4 meses me lo das todo, pues ya te ha generado una pequeña fortuna. Esto que les estoy diciendo pues se explica vívidamente en esta película, es re buena. Les aconsejo plenamente y además que la vean como para estudio. Eso quiere decir que la vean una vez y otra vez y otra vez hasta que entiendan todos los mensajes que tiene, y además que lo compartan con nosotros, pues porque siempre es bueno escuchar de ustedes. Un abrazo, que tengan un súper feliz martes y hasta la próxima.